¿Te va lenta tu web y te preocupa porque estás perdiendo usuarios y posiciones en Google? Pues no te preocupes, que una web se degrade y empiece a ir lenta es bastante normal. Pero la buena noticia es que el 80% o más de esa lentitud se suele deber a errores básicos bastante sencillos de solucionar. Aquí te voy a enseñar cómo puedes comprobar si tu web va lenta y cómo lo puedes solucionar. Y además lo vamos a ver de una manera sencilla, no muy técnica, que vas a poder seguir perfectamente. Veámoslo. Bueno, antes de hablar de cómo hacer una web WordPress más rápida, tenemos que comprender qué es exactamente la velocidad de una página web, porque no es un concepto tan simple como puede parecer y tenemos que ver también cómo medirla. Además, el proceso de medir ayuda mucho a entender lo que es la velocidad en una web y cuáles son los factores que le afectan. Como ejemplo práctico voy a utilizar una de nuestras webs, que es una web experimental que aún no hemos optimizado al 100%, aunque sí que ya cuenta con las medidas de optimización más importantes y eso, como veremos luego, ya se nota mucho. Vamos a medir la velocidad de esta web primero con PageSpeed Insights de Google. Hay muchas herramientas para medir la velocidad de una web, pero esta es especial y una referencia obligada porque desde hace unos pocos años Google usa la velocidad de una web como uno de sus factores de posicionamiento. Dicho de otro modo, los resultados en PageSpeed Insights van a influir en que las páginas de tu web se vean más arriba o más abajo en los resultados de Google. Por eso, la velocidad no importa solo de cara a la experiencia de usuario, sino también para posicionarse en Google. Como puedes ver, mientras que te contaba esto, la herramienta ya nos ha dado un resultado que podemos ver ahora mismo. Vamos a centrarnos en el primer bloque, el rendimiento. Este bloque cuenta con 5 parámetros donde el Speed Index, el índice de velocidad, es un índice que se calcula a partir de los otros 4. Los tienes representados en el círculo y en la sección de métricas. En este caso, el índice de velocidad es bueno y la puntuación de rendimiento también. Así que veamos entonces lo que significa cada uno. El FCP es una métrica de velocidad percibida y mide el momento en el que aparece el primer elemento de la página. El objetivo aquí es que este valor sea máximo 1,8 segundos. Como puedes ver, nosotros nos mantenemos por debajo de este valor, pero rozando. El LCP es otra métrica de velocidad percibida, concretamente lo que tarda en pintarse el elemento de mayor tamaño con contenido en la página. Aquí influye también mucho la capacidad del servidor, el ancho de banda, la complejidad de la web y la ausencia o presencia de optimizaciones que veremos luego. En este caso, el objetivo es que sean máximo 2,5 segundos y como puedes ver, en este caso nos excedemos. La métrica de TBT es menos intuitiva, más técnica y se refiere al tiempo que el navegador web debe esperar para descargar y que se procesen todos los componentes de la página. Es decir, una página web no es un único bloque de información, sino que se compone de muchas peticiones al servidor que cargan diferentes partes de la página. Por último, la métrica de CLS mide la estabilidad visual. Esta es una métrica orientada al agrado en la experiencia de usuario. Aquí el objetivo es que la página sea lo más estable posible mientras se carga, consiguiendo un factor de cambios de diseño de 0,1 o menos. Una información que también te recomiendo revisar es esta de aquí, donde podemos ver que se está simulando un ancho de banda de algo más de 1,6 megabits por segundo, que es un valor bastante bajo y explica en buena parte el resultado malo del LCP. Por otra parte, aquí abajo en la sección de diagnóstico tienes información más detallada sobre los resultados y sobre todo de los problemas detectados. Puedes verlos todos o filtrarlos por el tipo de métrica aquí. Estos diagnósticos detallados contienen información muy interesante. Si despliego, por ejemplo, esta entrada, podemos ver de dónde sale el tiempo algo elevado de nuestra métrica LCP. Podemos ver que la parte de león del problema está en retrasos de carga que no vienen detallados, pero que podemos analizar luego con otra herramienta y el renderizado, lo cual ya es un problema del procesado del contenido en el navegador y de la velocidad del móvil simulado. Aún así, este resultado es algo sorprendente porque la estructura renderizada es muy simple y tampoco hay elementos pesados en la descarga. De hecho, en las diferentes mediciones este problema fue intermitente, lo cual no tiene mucho sentido y puede indicar que hay otros factores que estén distorsionando este resultado. Pero este problema sobre todo me da pie a un mensaje muy importante, y es el mensaje de que no te obsesiones con estas métricas. Es muy importante medir la velocidad de tu web para cerciorarte de que no sea un desastre, por eso estamos aquí, pero estas métricas solo son válidas grosso modo, no te las puedes tomar como mediciones exactas, porque para eso no son suficientemente precisas.
Muy bien, pues si cabe, esto se refleja aún más claro con las métricas en el ordenador. Fíjate cómo aquí conseguimos un resultado casi 100% perfecto, y si me voy abajo a consultar los detalles, la métrica LCP, que antes nos salía bastante regular, ahora sale muy bien. Y estamos hablando de la misma web, incluso más exigente si cabe, porque la versión móvil no muestra foto y la versión ordenador sí que lo hace. Así que, en principio, la única explicación razonable es que los responsables del rendimiento pobre de la métrica LCP en la vista móvil sean el reducido ancho de banda de la simulación y también el móvil simulado. Muy bien, pues visto esto, que es lo que más nos interesa, voy a hacer también un repaso rápido de los otros bloques. Empezamos por las prácticas recomendadas. Este es un bloque que te recomiendo que eches un vistazo para ver las auditorías aprobadas. Aquí puedes encontrar una checklist de consejos útiles, como por ejemplo que configures un sitio seguro que use HTTPS, que no estés usando cookies de terceras partes y consejos de otras prácticas recomendables. En el bloque de accesibilidad también puedes encontrarte algunos consejos y advertencias interesantes, como por ejemplo esta advertencia de que estamos usando unos colores para el fondo y el texto con poco contraste, algo que podría hacer la página menos legible para personas con cierta discapacidad visual. Es cierto que los colores contrastan poco y de hecho se ha decidido hacer así por estética, pero no estaría de más revisar esto para ver si podemos conciliar un poco mejor la estética y la accesibilidad. Y por último tenemos al bloque de SEO. Aquí se hacen una serie de chequeos para identificar posibles problemas que pudieran perjudicar el posicionamiento de la página en Google. De todos modos, es importante que no te lleves a engaños. Es decir, tener estos factores bien no significa que tu página luego tenga automáticamente un posicionamiento perfecto. Significa que no tiene errores en aspectos fundamentales que pudieran perjudicar a la página a la hora de posicionarla, que es muy distinto. Hacer SEO es un tema mucho más amplio que esto, el cual lo puedes aprender en el post de ¿Qué es SEO? De nuestro blog. Busca ¿Qué es SEO Ciudadano 2.0 en Google y te aparecerá. Aquí tienes una introducción bastante completa al SEO junto con referencias en cada apartado a lecturas más específicas. Todo junto compone prácticamente un pequeño curso de SEO bastante completo. Vamos entonces con otra herramienta de medición que, como vas a ver, es muy diferente de PageSpeed Insights, pero también tremendamente útil. Yo diría que incluso más útil. Esta herramienta la puedes usar completamente gratis, pero es muy recomendable que te registres porque así vas a acceder a una funcionalidad mucho más rica, como por ejemplo poder tener un historial de las pruebas que has realizado. Por otra parte, fíjate en que aquí puedes escoger diferentes configuraciones de las pruebas, simulando un dispositivo móvil o un ordenador, diferentes navegadores, distintos tipos de red, etc. Puedes elegir usar una configuración ya hecha o crear tu propia configuración. Yo voy a configurar una prueba usando un servidor en Alemania por ser la opción más cercana a España y un móvil Google Pixel 6 Pro. El resto de parámetros me parecen bien, así que no toco más cosas. Bueno, pues metemos la web y arrancamos la prueba. Y aquí puedes ver que pone mi prueba en una cola de espera. Webpage Test es un sitio muy popular y es normal que no me pueda atender en el acto. Pero no pasa nada porque me puedo salir perfectamente de la página y el test se sigue ejecutando. Al cabo de un tiempo accedo al historial y listo, y así no te comes los tiempos de espera. De hecho, para ver cómo es este test, voy a acceder al historial y vemos un test que he hecho ya previamente. Aquí en la cabecera puedes ver las métricas claves, similares a las que vimos en PageSpeed Insights, junto con un dato más muy interesante que es el tamaño de la página. Aquí es donde muchas veces, debido por ejemplo a imágenes no optimizadas, las cosas se desmadran. Sin embargo, en nuestro ejemplo, un tamaño de página total de 332 kilobytes está muy bien, es una página muy ligera y eso que tiene una imagen grande de portada y varias imágenes más pequeñas. Esto es así gracias a que hemos optimizado mucho las imágenes, luego veremos cómo. Otra información muy interesante con la que no cuenta PageSpeed Insights es el gráfico de cascada, waterfall en inglés. Esto es una representación muy clara de lo que pasa realmente cuando se carga una página web, porque se hacen en realidad muchas peticiones individuales al servidor y aquí se desglosa cada una de ellas en una fila y se miden sus tiempos. Por eso te decía al principio que el concepto de velocidad de carga de una página web no es tan simple como puede parecer. Es la combinación de las velocidades de la carga de cada uno de sus componentes. Si hacemos clic en el gráfico nos abre la página de detalle, aquí podemos ver todas las peticiones. En primer lugar se puede ver cómo el servidor
servidor responde bastante rápido a la petición principal, a las 3 décimas de segundo más o menos. Luego se tarda otros 142 milisegundos más en cargar el contenido de esta petición, que es básicamente el contenido HTML de la página. Las siguientes peticiones son peticiones de fuentes, los tipos de letra que usa esta página, y podemos ver que una de ellas es algo problemática, es decir, que se alarga algo en el tiempo. Podría ser algo puntual de esta prueba, pero si este resultado se repitiese, sugiere que podría ser interesante encontrar una alternativa. De todos modos, también se puede ver que en el fondo tampoco perjudica la carga, porque casi todas las peticiones se están haciendo en paralelo. Si esto fuera en secuencia, una tras otra, es decir, peticiones bloqueantes, el tiempo de carga total sería mucho más largo. Pero en esta web no es así. Un poco más abajo tienes, por cierto, también estas mismas peticiones desglosadas con alguna información adicional muy interesante, como por ejemplo el tamaño de cada uno de los recursos descargados de las peticiones. Y por último te quiero enseñar también otros dos gráficos que son muy interesantes de cara a entender por qué tu página va lenta y qué medidas tomar para arreglarlo. El desglose por tipo de contenido. Ahora bien, aquí ya te tengo que advertir que esto es un poco más técnico, pero creo que se puede entender perfectamente y es muy interesante que lo conozcas. Este desglose, como puedes ver, a su vez se desdobla en dos perspectivas. En la izquierda tienes un gráfico de tarta por número de peticiones. Si te fijas en la primera fila, por ejemplo, puedes ver que hay un total de 7 peticiones de ficheros JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que se usa en el lado del cliente, es decir, del navegador, y se usa sobre todo para programar cosas dinámicas en una página web. Por ejemplo, un carrusel de imágenes usaría típicamente JavaScript, o si tu página tiene cosas como secciones que se pueden mostrar y ocultar, esto también sería un ejemplo típico del uso de JavaScript. En la siguiente línea podemos ver que se hacen un total de 5 descargas de ficheros de CSS. Estos ficheros CSS contienen la información sobre la maquetación de la página web, cómo se colocan los elementos que la componen, tamaños de letra, colores, fuentes, etc. Si te fijas en el gráfico de tarta podrás ver que más o menos la mitad de las peticiones son de este tipo, de recursos de CSS y de JavaScript. En cambio, el contenido de texto de la página, el HTML, es una sola petición. Del mismo modo, en el gráfico de tarta de la derecha puedes ver el ancho de banda que consume cada uno de estos tipos de recurso. Los ficheros JavaScript, por ejemplo, tienen un tamaño de más de 146 kilobytes, o sea, más de 146.000 bytes. Como un byte son 8 bits, estamos hablando de algo más de 1.000.000 de bits. De modo que en una línea lenta de 1 megabit por segundo, que es 1.000.000 de bits por segundo, estos ficheros tardarían algo más de un segundo en descargarse. Por otra parte, no deja de ser sorprendente que el JavaScript de esta página contabiliza con un 43,1% por casi la mitad del peso de la página, sobre todo viendo que el contenido en texto e incluso las imágenes ocupan mucho menos. Y tan solo esto ya nos lleva a un análisis y algunas lecciones aprendidas bastante interesantes. En primer lugar, esta página es una demostración muy clara del peligro que tiene meter un exceso de plugins en WordPress. La cantidad de JavaScript y en cierta medida también de CSS se debe a esto. Y eso que esta web usa relativamente pocos plugins, así que imagínate cómo se te puede desmadrar esto si instalas un montón de plugins sin control. Por otra parte, las fuentes son también un peligro. Hay que tener cuidado con no usar muchas fuentes diferentes porque también penalizan. Y en esta web están muy optimizadas gracias a Astra, pero Astra no puede hacer magia y si usas, por ejemplo, 10 o incluso más fuentes, pues la cosa se puede desmadrar bastante. Mi consejo es que intentes no pasar de 3. De hecho, en esta web usamos 3, pero he metido una más para hacer la demo. Por otra parte, tenemos un total de 4 imágenes, pero solo ocupan 50 kilobytes, tan solo un 15,1% del peso total de la página. Esto es gracias a que están muy optimizadas y usan el formato WebP. De no estarlo, ocuparían fácilmente 3, 4 o incluso 10 veces más. Luego hablamos también un poco más en detalle de este tema. En definitiva, lo que realmente es la chicha de la web, el texto y las imágenes, es responsable de tan solo una cuarta parte del peso de la página. El resto son, por así decirlo, florituras que se añaden por hacer tu web más bonita o añadirle ciertas funcionalidades que la hacen más sofisticada. Y está muy bien, tu web tampoco debe verse como si fuera de hace 25 años, pero como principio general, mantén las cosas lo más sencillas posible porque si no, el tamaño de las páginas se puede disparar y con ello el impacto en la velocidad de tu web.
Muy bien, visto esto, para que entiendas bien las bases de la problemática de optimizar páginas web, te quiero contar, más allá del principio básico de no complicar tu web más allá de la cuenta, 7 medidas básicas que me parecen las más importantes para optimizar tu web al máximo. La primera y más importante de todas es elegir bien el hosting que vayas a contratar para tu web. Si no contratas un buen hosting, todo lo demás tiene mucho menos sentido. Es como construir una casa con malos cimientos, es algo que no debes hacer. Hace absurdo el resto del proyecto. Dicho esto, te dejo en la descripción del vídeo una lista de los hostings que he probado en estos últimos 15 años que mejor resultado me han dado y que además ofrecen buenos precios y un descuento especial al que puedes acceder vía los enlaces. Dentro de esta gama de hosting, después de más de 10 años, mi favorito sigue siendo Web Empresa, que es el hosting que estás viendo aquí. De hecho, es el hosting de la web hermana de este canal, Ciudadano 2.0. Lo que te recomiendo que priorices en tu selección del hosting es, en este orden: primero, la potencia y velocidad de los servidores, que es algo que para comprobarlo o bien te fías de una recomendación como la mía o lo tienes que probar tú mismo. Y precisamente por eso te recomiendo también descartar cualquier opción que no te ofrezca una garantía de devolución del dinero. Y en tercer lugar, te recomiendo que te fijes mucho en el soporte técnico. Es seguro que vas a necesitar su ayuda alguna que otra vez. Esto, con un buen soporte técnico, es un placer porque vas solucionando todos los temas con agilidad. Sin embargo, cuando tienes un soporte técnico malo, cuando estás con problemas y nadie te lo soluciona, resulta tremendamente frustrante y es algo que, por ejemplo, con un negocio no te puedes permitir. Estos son los criterios principales y en todos estos puntos Web Empresa destaca sobre su competencia, por eso son mi opción favorita. Más allá de esto, otros criterios a tener en cuenta son, por ejemplo, disponer de un amplio número de cuentas de email, que es algo que en la práctica te va a ser muy útil, poder instalar una segunda web o disponer de staging para poder tener una versión de pruebas de tu web sobre la que haces las modificaciones antes de aplicarlas a la web real. Y también está muy bien tener un amplio número de copias de seguridad automáticas o poder elegir la geolocalización de la IP de tu servidor. Pero lo esencial son los primeros 3 puntos. Y si con esta orientación no te fuera suficiente, si quieres conocer mejor a los diferentes proveedores y sus diferencias, incluso su rendimiento en pruebas reales, busca Mejor Hosting WordPress Ciudadano 2.0, lo que te llevará a nuestras comparativas de hosting, donde puedes encontrar toda esta información mucho más detallada. La siguiente medida a revisar es usar una caché si no lo estás haciendo ya. Una caché permite que el servidor sirva a las páginas mucho más rápido y sufra menos carga de procesador. Aquí la mejor solución es usar una caché de servidor, que es un tipo de caché que implementa el proveedor de hosting. Lo normal es que en la instalación de WordPress, con el asistente del proveedor, ya quede instalada y configurada la caché de modo que no tengas que hacer nada. Y esto es, por cierto, otro ejemplo claro donde se ve la diferencia entre un proveedor de hosting bueno y proveedores malos que no ofrecen estas cosas. En el caso de Web Empresa, por ejemplo, esta caché está basada en la caché de Varnish, que es una de las soluciones más populares del mercado. Y con este plugin de Web Empresa de aquí puedes gestionarla, activarla, desactivarla, reiniciar las páginas de la caché si lo necesitas, etc. En otros proveedores se pueden usar otros productos, pero el funcionamiento es muy similar. En Hostinger, por ejemplo, se usa Lightspeed. Si tu proveedor no tiene una caché de este tipo, puedes instalar también una caché con un plugin. No es una solución tan eficaz como una caché de servidor, pero mejora lo suficiente para que merezca la pena. Además, los plugins buenos, como por ejemplo WP Optimize, ofrecen funcionalidades adicionales de optimización muy interesantes, como por ejemplo la minificación del código, que es otra cosa que vemos luego un poco más adelante en este vídeo. En cualquier caso, si tu proveedor no ofrece una caché de servidor, es mala señal y es interesante que te plantees migrar tu web a un proveedor mejor. Migrar una web de hosting es bastante fácil y rápido, y en el vídeo de la tarjeta de YouTube que estás viendo ahora mismo explico cómo hacerlo. Pero además, lo normal es que en el nuevo hosting te ayuden con la migración, así que no vas a tener ningún problema. La siguiente medida es usar un tema de WordPress rápido. Por suerte, hay un tema que combina la virtud de ser muy rápido con la de ser además muy personalizable, incluso en su versión gratuita básica, que es la que puedes encontrar en el repositorio de temas de WordPress. Este tema es Astra y ya aprovecho la ocasión para recomendarte el mini curso gratuito de Astra que acabamos de empezar aquí en el canal,
y al que puedes acceder en la tarjeta de YouTube que estás viendo ahora. Además, si te suscribes con la campanilla, YouTube te avisará de la publicación de todas las nuevas entregas del curso. Para instalar este tema, búscalo con el buscador de temas de WordPress por su nombre e igual que con cualquier otro lo instalas y lo activas. Una vez activado, quiero que centremos la atención un momento en esta parte de los ajustes del tema, la sección de rendimiento. Y dentro de esta sección, en estas dos opciones que te recomiendo activar. Aparte de la velocidad propia de Astra, con esto activas una gestión optimizada de la carga de fuentes, que como has podido ver antes suponen una parte no despreciable del peso total de una página. Esto es algo con lo que cuentan muy pocos temas y de este modo vas a rascar también algo de velocidad por aquí y solo te cuesta 2 clics de ratón. Bueno, pues a lo tonto ya hemos llegado a la cuarta medida de optimización, la optimización de las imágenes. Además, en las medidas de velocidad pudimos ver que las imágenes eran una parte relativamente bastante pequeña del peso total de la página, pero esto no suele ser lo normal. Lo normal suele ser que en las webs que usan bastantes imágenes, estas no estén optimizadas, pesen mucho y que sean la parte del león en el peso total de la página. En nuestro caso no era así porque hemos hecho nuestros deberes y las hemos optimizado mucho. Y es que es muy sencillo optimizarlas muy bien. Lo que hacemos en todas nuestras webs son dos cosas únicamente. Por una parte, optimizar las imágenes para que pesen lo mínimo posible pero mantengan una calidad máxima, y luego en segundo lugar instalamos el plugin de ThumbPress para impedir que WordPress genere copias de las imágenes subidas en varios tamaños, que es algo que hace por defecto. Estas copias ocupan mucho espacio en discos, son superfluas cuando has optimizado bien tus imágenes e incluso pueden ser contraproducentes porque WordPress no las optimiza, y muchas veces las variantes con dimensiones más pequeñas que genera WordPress como copias del original llegan a pesar más que el original cuando el original estaba bien optimizado. Empezamos por esto último, la instalación del plugin que permite impedir que WordPress genere estas copias por defecto. Esto no tiene ningún misterio y se hace como siempre. Buscas el plugin que quieres instalar en el buscador, lo instalas y lo activas. Aquí no voy a entrar en el detalle de cómo optimizar las imágenes con ThumbPress, pero tenemos un tutorial que lo explica a fondo y que te dejo en la tarjeta de YouTube que estás viendo ahora. Pero sí que ya te adelanto aquí que lo más importante es la funcionalidad de deshabilitar miniaturas, thumbnails en inglés, que es lo que impide la generación de copias que mencioné antes. El resto te lo explicamos en el tutorial de la tarjeta. Por otra parte, para trabajar con tus imágenes en general y para optimizarlas en particular, te recomiendo Photopea. Es un editor de imágenes online espectacular en el cual quiero destacar en este vídeo su funcionalidad de convertir el formato de imágenes por lotes. Esto se hace desde el menú de Archivo, Automatizar, Convert Formats. Con esta funcionalidad puedes seleccionar con este botón de aquí una carpeta con imágenes y luego con este desplegable de aquí a qué formato las quieres convertir. Como puedes ver, aquí hay un montón de posibles formatos, aunque el que te recomiendo es el que ya venía seleccionado por defecto, WebP. Con esta barra deslizante de aquí puedes ajustar la calidad para las imágenes de salida. Como norma general, un valor en torno al 50% suele dar muy buenos resultados donde la imagen prácticamente no pierde calidad, pero sin embargo la reducción de tamaño ya es muy grande. Es fácil que con esto las imágenes pesen 4, 5 o incluso 10 veces menos que el original. Hecho esto, haz clic en el botón de Convert Images y Photopea se pondrá a trabajar y podrás descargar las imágenes convertidas. Por último, te quiero comentar un tema interesante muy relacionado con las imágenes y que son los CDN. Los CDN son como una especie de red de cachés de imágenes a nivel mundial. Esto permite, por una parte, aliviar la carga de tu servidor, porque él ya no serviría estas imágenes, sino que ya se servirían desde los servidores de esta red, y por otra parte ganas velocidad porque siempre se usará el servidor CDN más cercano al usuario. Por ejemplo, si un usuario de tu web accede desde España, se servirían las imágenes del servidor en España que la CDN le asigne. Si otro usuario accede desde Argentina, se haría lo mismo con un servidor en Argentina. Para los detalles de esto te dejo este artículo de Web Empresa que explica en detalle cómo funcionan los servidores CDN. Y de nuevo, si tienes un buen proveedor de hosting, te va a ofrecer este servicio y va a hacer que todo esto no sea una complicación para ti. La siguiente medida es en principio bastante técnica,
pero es muy importante porque suele tener bastante impacto y creo que se puede explicar de una manera sencilla para que se entienda con un ejemplo concreto. Si te acuerdas, en las mediciones nos salía que el tipo de contenido que con diferencia más espacio ocupaba era el código JavaScript. Pues bien, lo que estás viendo ahora mismo es un ejemplo de JavaScript. Fíjate un momento en que este es el nombre de una función en JavaScript y esto otro es el nombre de una variable que sirve para guardar como valor el texto de un mensaje. Bueno, pues este código se puede optimizar con un proceso conocido como minificación, que consiste en transformar este código en otro, pero que haga exactamente lo mismo. Si minificamos este código, el resultado sería algo así como esto. Aquí se está haciendo exactamente lo mismo, pero se han cambiado los nombres de la función y la variable por nombres más cortos. Parece una tontería, pero con esto nos hemos ido de 89 caracteres, incluidos los espacios, a 50. Es más, esto en bytes es el doble, porque estamos usando una codificación de caracteres UTF-8 que usa 2 bytes por cada letra o dígito. Además, esto mismo se puede hacer también con los ficheros CSS, que si recuerdas también ocupan bastante dentro del peso total de la página. Bueno, pues esto es la minificación explicada de una forma sencilla. Y para que la puedas incluir en tu web, usa un plugin de optimización que la soporte como el que ya vimos antes, WP Optimize. El siguiente concepto también es muy técnico, pero a la vez muy fácil de entender porque ya lo estás usando todos los días en tus tareas diarias, usar ficheros comprimidos. En tus tareas diarias seguro que comprimes habitualmente ficheros para enviarlos luego por email, por ejemplo. Pues bien, en nuestro caso, quien hace eso mismo es el servidor web. Es decir, el servidor web, en vez de enviar una página tal cual al navegador del usuario, primero la comprime y lo que recibe el navegador es una versión comprimida de la página. El navegador la descomprime y la muestra. Todo esto es transparente para ti, tú solo vas a notar una velocidad de carga de las páginas mejorada. Aquí realmente no tienes que hacer nada porque de nuevo, si usas un buen hosting, esta optimización te vendrá hecha de fábrica. Si tu proveedor no tiene esta funcionalidad, de nuevo WP Optimize y otros plugins permiten hacerlo desde WordPress. Pero igual que en el caso de la caché, esto no es lo óptimo porque aunque conseguimos el mismo resultado, que las páginas se envíen comprimidas, es a costa de cargar el servidor y perder con ello capacidad de tráfico. Además, lo normal es que sea más lento que con una implementación nativa en el servidor web del hosting. Por tanto, el kit de la cuestión es saber si tu hosting está usando compresión o no. Y esto lo puedes averiguar en la web de giftofspeed.com. Aquí me voy a Tools y a continuación al test de compresión. Metemos la URL de nuestra web y de manera casi inmediata te va a decir si está sirviendo páginas comprimidas o no. En nuestro caso, al usar un proveedor de calidad como web empresa, no es sorpresa que contemos también con la compresión de las páginas. Y fíjate en cómo, con la compresión, el tamaño del contenido comprimido, que suele comprender HTML, CSS y los ficheros JavaScript, se queda en una sexta parte. De nuevo, un ejemplo muy claro de lo grande que es la diferencia entre tener tu web optimizada o no. Además, si te das cuenta, en cierta medida esto hace relativa a la minificación, porque la compresión al final tiene un efecto muy parecido a la minificación en los ficheros CSS y JavaScript, o dicho de otro modo, puede ser algo redundante, aunque tiene alguna ventaja específica que la compresión no consigue. Aquí lo mejor ya es hacer pruebas con la minificación activada y desactivada y decidir en base a los resultados. Si contando con compresión ves que añadiendo minificación no se dan cambios claros, no uses la minificación. Como ya te comenté al principio de este vídeo, meter un exceso de plugins puede llegar a ser muy perjudicial para la velocidad de tu web. No solo porque según el plugin concreto es posible que aumente la cantidad de CSS y JavaScript, que ya de por sí tiende a ser alta en WordPress, sino también por el tiempo de procesador que consumen, es decir, por cómo cargan al servidor. La solución a esto, no sin cierta ironía, vuelve a ser un plugin. Este plugin es Code Profiler y como siempre lo localizamos rápidamente buscándolo por su nombre. Lo que hace es medir el consumo del procesador, de los demás plugins y del tema activo. Instalamos este plugin, lo activamos y una vez activado me puedo ir al listado de plugins y hago clic aquí en este enlace o entro por la entrada en el menú de WordPress que se ha creado aquí. El funcionamiento básico es muy sencillo. Haciendo clic en este botón iniciamos un proceso de medición y al cabo de unos segundos nos presentará este gráfico que resume el impacto de cada plugin instalado en el rendimiento de la máquina. El plugin que más impacto tiene en el rendimiento con un tiempo de procesado de 1/4 de segundo es el plugin de SEO de esta web, Rank Math.
Es bastante lo que consume, pero en este caso se trata de un plugin que me resisto a desinstalar por la importancia de su funcionalidad. Además, es un plugin muy grande que asume varias funciones que, de no tenerlas, tendría que suplir con otros plugins. Así que en cierto modo se justifica este impacto. Algo parecido pasa con el tema que es responsable de en torno a unos 180 milisegundos del proceso de carga de una página, pero también se justifica este caso porque el tema tiene que hacer muchas cosas en la carga de una página, y en este sentido no es un tiempo caprichoso. Y lo mismo ocurre con Spectra, que es un plugin que mejora de manera muy drástica al editor de bloques por defecto de WordPress. Está muy presente en la construcción de la interfaz de usuario y es lógico que consuma un tiempo no despreciable. Gracias a este tutorial y el análisis con Code Profiler, me di cuenta de que me había olvidado de desinstalar Smash, que es un plugin de optimización de imágenes que probé en su momento pero que no me convenció. Y los demás plugins ya son tiempos muy menores que podemos despreciar. Es decir, en esta web no tenemos ningún caso sangrante y los pocos plugins que hay que consumen un poco más de la cuenta están perfectamente justificados. Pero te puedo decir que me he llegado a encontrar en estos años con casos de plugins que por mal diseñados o errores superaban el segundo sin hacer realmente gran cosa. Después de usar Code Profiler, no te olvides de desactivarlo. Con eso, el impacto del plugin, que ya de por sí es pequeño, lo dejas en cero. Hay plugins que solo se usan de manera esporádica como este mismo, o plugins para migrar tu sitio a otra web, por ejemplo. Para este tipo de plugins te recomiendo esta práctica, o bien desactivarlos, con eso su impacto ya se queda prácticamente en cero, o desinstalarlos después de usarlos. De cualquiera de las dos maneras vas a mantener la carga que generan al servidor en el mínimo posible. Y por supuesto, ni decir tiene que instales solo aquellos plugins que realmente se justifiquen. Muy bien, pues esto es todo. Como has podido ver, casi todas las medidas vistas aquí son medidas sencillas y sin embargo si tienes tu web sin optimizar pueden tener un impacto muy grande. Si tras implementar estas medidas básicas sencillas ves en las mediciones que tu web ya va rápida, mi recomendación es que lo dejes aquí, por el momento. Seguro que es posible optimizar tu web aún más, pero ya empieza a ser un trabajo mucho más técnico e intensivo en horas que casi seguro no tendrá ningún impacto real. Y con este último consejo ya terminamos. Como siempre, espero que te haya sido muy útil el vídeo. Si es así, déjame un buen like y recuerda que suscribiéndote con la campanilla activada, YouTube te va a avisar de los nuevos vídeos. Y si no te ha gustado el vídeo, te agradecería un comentario donde me digas por qué no te ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.